dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu palabra. Oramos, bendito Dios, para que tú hables a nuestros corazones, que nos muestres, Señor, los principios espirituales que son necesarios para engrandecer nuestra vida de fe. Y desde ya, Señor, te damos las gracias por todo lo que tú has permitido a esta iglesia. Hemos luchado muchos años para poder ver estos frutos de administración de las finanzas. Oramos que sigas bendiciendo a tu pueblo, que prosperes a cada persona que con dadivosidad has sembrado para cada uno de estos proyectos y los que vienen por delante, como la adquisición de nuestro terreno para construcción de un nuevo templo. Te damos las gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Muy bien. ¿Qué significa la autoridad espiritual? ¿En qué consiste? La palabra de Dios nos dice que en la creación Dios estableció al hombre para sojuzgar la tierra. Dios le dio autoridad a Adán para que él pudiera gobernar la creación de Dios. Adán sería quien llevaría la autoridad y el gobierno en este mundo. Dios establece su autoridad y su gobierno a través de personas. De tal manera que en la creación Adán recibió ese mandato de Dios para que junto a Eva pudieran sojuzgar la tierra y la creación de Dios. Ese principio nos establece a nosotros esa necesidad que Dios tiene, que nosotros podamos comprender que hay un orden. Diga conmigo: un orden. Hay un orden terrenal. El orden terrenal no solamente lo corresponden las autoridades civiles, sino que también a la autoridad terrenal podemos llamar también unos pequeños círculos de gobierno, que son, por ejemplo, la familia, la iglesia y también el área laboral. Es decir, el orden que Dios estableció, en donde le dio a Adán la capacidad de poder sojuzgar la tierra, le corresponden no solamente los gobiernos, sino que también le corresponden grupos más pequeños, como lo es la familia, como lo es también la iglesia y como lo es también, hermanos, el trabajo. De tal manera que si usted ve alrededor, siempre hay personas que tienen autoridad, y esa autoridad es la que nosotros tenemos que discernir. Si no es una autoridad civil, es una autoridad de familia, es una autoridad humana, pero la autoridad se establece por encima de muchos criterios humanos. ¿Por qué razón? Porque al hombre le cuesta vivir bajo la autoridad de Dios y también le cuesta vivir bajo la autoridad del gobierno que Dios ha establecido. Por lo tanto, fíjese que yo con respeto a mi amigo Víctor, ¿verdad? Hace unos años en las elecciones, el compañero yo lo conozco porque es muy amigo, fue amigo de mi hermano bastantes años y yo lo conozco desde que estaba en la iglesia. Entonces, el día que era necesario el poder emitir el voto, ¿verdad? En las elecciones, hace 2 elecciones presidenciales, él tuvo una actitud no podemos decir que era una rebelión, sino que él estaba pues reprochando, él estaba prácticamente haciendo una protesta pública, y la protesta pública fue que agarró la boleta y se la comió, la boleta donde tenía que votar, ¿verdad? Entonces, pero eso era un delito, por lo tanto lo detuvieron. Imagínese usted cosas tan pequeñas como el hecho de que una persona diga: no, a mí pues yo estoy en contra de votar y de poder decir a este gobernante tengo que darle el voto. Y sucede que esa es una muestra de lo que puede pasar en la vida de muchos de nosotros, no solamente en la parte política, sino que también puede ser que usted tenga una actitud de rebelión en diferentes áreas, como incluso en la familia, como lo es también en el trabajo. Hay mucha gente que dice: no, yo a este empleado yo no lo ayudo, no respaldo. ¿Y por qué? Es que es rebelde. En el área de defensa,
yo no soy militar ni conozco, pero no sé por qué les dicen marquero, dicen, ¿y por qué a este no? ¿Por qué este siempre lo tienen delegado allá? Es que este es marquero. ¿Qué quiere decir eso? Que no se somete, que no se somete. Entonces hay en las áreas humanas un orden de Dios representado por las autoridades humanas, y nosotros tenemos que entender que detrás de toda autoridad humana existe también un respaldo divino. Ojo con esto, no estoy diciendo que ellos hacen lo que Dios les agrada. Ese es el problema. Elegimos gobernantes, elegimos autoridades, pero muchas veces las autoridades no hacen lo que Dios agrada. Pero eso ya es una situación que va más allá de lo que Dios les ha otorgado. Ellos van a tener que pagar las consecuencias de sus actos si salen de esa autoridad, tanto jueces, políticos, pastores, padres de familia, todos nosotros tendremos que pagar las consecuencias de salirnos de esa autoridad. Ahora, esa autoridad fue siempre, retada por Satanás. ¿Por qué razón? Porque el enemigo en ese jardín del Edén, en ese huerto del Edén, también hizo las suyas, hizo de las suyas. Y al tropiezo del hombre, al tropiezo del ser humano, al hecho de que Eva tomó del fruto y Adán tomó del fruto, Satanás también tomó autoridad, cierta autoridad. Es más que claro que el enemigo tiene autoridad. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se refiere a Satanás, le dice, primero habla acerca de que es el príncipe de este mundo. Segundo, podemos ver también que cuando se habla en las epístolas de Pablo de Satanás, él le dice que es el rey de las potestades del aire, el príncipe de las potestades del aire. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay un movimiento espiritual que está bajo el dominio de Satanás. Entonces, existe una autoridad ahora del enemigo, de la maldad. ¿Dónde se demuestra? Se demuestra en un texto en el Nuevo Testamento donde se habla del cuerpo de Moisés. Y dice ese texto que cuando Moisés fue enterrado, Satanás peleó por el cuerpo de Moisés y peleó con el arcángel Miguel. Pero el arcángel Miguel no quiso maldecir a Satanás, sino que el arcángel Miguel le dijo a Satanás que el Señor te reprenda. ¿Por qué? Hay personas que tienen la mala costumbre de maldecir al diablo y de hablar y decir es que Satanás. No, mire, con el diablo no tenemos que andar ni buscándolo, ni esperándolo, ni convocándolo, ni nada. El enemigo tiene autoridad y se la ganó cuando el hombre tropezó en el pecado y Satanás tomó la autoridad, cierta autoridad que le correspondía al ser humano en el Edén. Por lo tanto, hay autoridad y un orden en todo y usted tiene que discernirlo. ¿Por qué? Porque el que no respeta la autoridad trae para consigo las consecuencias de la rebelión. Ahora, eso como introducción, para que sepan. Entonces, ¿cómo podemos definir la autoridad? Es un orden establecido por Dios. Es un orden establecido por Dios para que el ser humano pueda vivir bajo los principios que Él establece. Es un orden. Y por eso Dios ha establecido todo lo que usted conoce. Presidentes, la asamblea, jueces, padres, jefes, todo es un orden. El gobierno de la iglesia es igual. Hay autoridades dentro de las iglesias, pastores, líderes, que también hay un cierto orden ahí y hay que respetarlo. Entonces, el capítulo 13 nos va a hablar de esa autoridad, nos va a hablar de cómo debemos de respetar a las autoridades civiles, pero lo va a hacer en un orden para que usted sepa. Del versículo 1 al 7 se establece el principio de la autoridad, de respeto a la autoridad civil. Eso es lo que se establece del 1 al 7. Del versículo 8 al versículo 10 son las obligaciones privadas.
es un respeto a las obligaciones privadas. Y del versículo 11 al versículo 14 vemos la motivación para poder cumplir bajo autoridad. Esas motivaciones del 11 al 14. Ahora vamos a tratar de ver del 1 al 7. Ahora, la pregunta que se hacen muchos teólogos es, ¿cómo y por qué habla de la autoridad Pablo aquí? La razón por la que Pablo, incluso muchos han pensado que estos versículos son una incorporación posterior, porque cuando leen la epístola no les encaja el texto. Dicen, bueno, ¿y por qué estará hablando de la autoridad? Porque Dios, el deseo de Dios es que el hombre viva en un orden en el mundo. Y nosotros como cristianos, escuche bien lo que le voy a decir, como creyentes, no solamente tenemos obligación de cumplir con los principios espirituales, sino que también tenemos obligación de cumplir con los principios legales, los principios que establecen los gobiernos para poder someterse a la autoridad. Por lo tanto, el hombre de Dios y la mujer de Dios no solamente tiene que dar un ejemplo en la iglesia. El hombre y la mujer de Dios tienen que dar un ejemplo en su vecindario, en su casa y en la sociedad. De tal manera que la gente tiene que saber que los hijos de Dios somos diferentes, que no vivimos igual que los demás. No solamente en la iglesia, sino que también ante las autoridades civiles y gubernamentales. De esa manera, Pablo quiere mostrarnos que la ética del cristiano llega a ser tan relevante que hasta las autoridades gubernamentales tienen que saber que somos hijos de Dios. Por lo tanto, el capítulo 13 nos va a mostrar a nosotros nuestro comportamiento ante las autoridades que se establecen en el mundo. Tanto las autoridades dentro de la familia como también las autoridades civiles que él ha establecido. El capítulo 13 tiene como objetivo mostrarnos el sometimiento que el cristiano debe demostrar a las autoridades espirituales y civiles. Así pues, vamos a dividir los textos bíblicos de una forma práctica. El versículo 1 nos habla específicamente del principio, el mandato que se nos da. Ese es un principio y es un mandato porque tiene una acción imperativa. El versículo 1. El versículo 1 se divide en dos partes, parte A y parte B. La parte A nos habla del sometimiento. La parte B nos habla específicamente del por qué tenemos que someternos. Entonces, no nos deja a medias Pablo, nos dice sométanse, pero nos dice por qué tenemos que someternos. Eso está en el verso 1. El verso 2 nos habla de la resistencia a la autoridad. Resistencia a la autoridad, verso 2. Verso 1, el principio. ¿Y por qué debemos de someternos? Verso 2, la resistencia a someternos a las autoridades. Verso número 3 y 4, la razón de las autoridades, la razón del Estado, la razón por la que Pablo establece el versículo 3 y 4 del por qué existen las autoridades civiles. Entonces, vuelvo a repetir, si usted lo está apuntando que debería de, el verso número 1 nos habla del principio de la autoridad. La parte B del versículo 1 nos habla del por qué tenemos que someternos. Verso 2 nos habla de los rebeldes, los que resisten. Verso 3 y 4 nos habla de la razón de las autoridades, de la razón de las autoridades, de la razón del Estado. Quiero decir que todo esto no tiene mucho que ver con las cuestiones políticas, porque ya está muy desarrollada la teoría política y ya nosotros lo estamos viendo a la luz de la palabra, no a la luz de la política, ¿verdad? Sino que a la luz de la palabra. Amén, hermanos. Podemos ver eso. Entonces pongan atención entonces porque vamos a ir rapidito. Verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahí podemos ver que hay una condición, sometimiento. Esa palabra es bien interesante porque cuando dice sométase toda persona, en griego no dice persona, dice toda alma, psique, toda alma. ¿Y por qué? Mire, la cuestión que Pablo está refiriéndose es que no solamente quiere hablarle a los cristianos que están en Roma, sino que lo que está diciendo Pablo es toda persona que está en Roma o que está en Jerusalén o que está en Asia Menor
o en todo el mundo tiene que someterse a las autoridades superiores. Es decir, no hay forma de que nosotros, es que mire, es que yo porque soy salvadoreño. No, toda persona debe estar sometida a autoridades. Entonces, ¿cómo se escribe autoridad? Exausía. La exausía es capacidad de representación. Dios ha establecido este principio para que nosotros aprovechemos este principio. Le voy a explicar por qué. Mire, si usted no se puede someter a Dios, no se puede someter a nadie. Si usted no es capaz de someterse a su Dios, al Señor, porque hay mucha gente que ni a Dios se somete. Entonces, ¿cómo se van a someter a sus padres? ¿Cómo se van a someter a sus esposos, a sus esposas? ¿Cómo se puede someter un hombre si no tiene en su corazón primeramente al Espíritu Santo? Entonces, cuando vemos en los evangelios aquel endemoniado gadareno que vivía en cavernas y dice que nadie lo podía someter, que nadie lo podía dominar, ese endemoniado representa al hombre sin Dios, porque el hombre sin Dios no se somete a nada. El hombre sin Dios no se somete a nadie. El hombre sin Dios no le importa la autoridad civil, no le importan los padres. ¿Por qué? Porque para poder someterse a cualquier autoridad humana, usted tiene que tener conocimiento de Dios. Sin conocimiento de Dios es muy difícil que usted se pueda someter a alguien. Yo he aprendido algo, hermanos. Yo no puedo exigirle a nadie que esté sometido si yo no me someto. Entonces, yo creo que mucha parte de mi vida he tratado de aprender este principio, porque muchas veces las cosas no salen bien en su vida porque usted no ha aprendido a someterse a Dios. Y si no se ha aprendido a someter a Dios, usted no ha aprendido a someterse a nadie, lamentablemente. Ahora, ¿por qué debemos de someternos a las autoridades? O sea, primero entender que esta autoridad de la que está hablando Pablo, exausía, júpero, quiere decir tener a alguien por encima de nosotros. Tener a alguien por encima de nosotros. Pregunto, ¿a usted le es fácil someterse a alguien que está por encima de usted? ¿A usted le es fácil someterse a alguien que está por encima de usted? Les conté el domingo que fui al Banco Promérica y un vigilante me dice, mire, y usted viene a esta hora, o sea, comenzó a regañarme. Y yo me molesté grandemente. Pero yo dije, no, es que yo soy cristiano. Pero hay otro gran problema, el vigilante tiene un gran fusil. Entonces, si no me someto, me va a meter un plomazo. Entonces, así es bien fácil someterse. Pero a veces pecan de exagerados. Porque imagínense que un día yo me parqué en ese mismo estacionamiento, dejé el camión de la iglesia y estaba la llanta pacha. Entonces, vengo yo y salí del centro comercial y fui a comprar a la par a Vidri un inflador. Y el vigilante enojado, usted no puede salir. Mire, señor, discúlpeme, yo siempre tengo la costumbre de decir, señor, a mí así me enseñaron. Y mire, si le sirve, hágalo. Yo a mi jefe, al pastor general Toby Jr., yo no le digo, yo le digo, jefe, señor, buenos días, señor, ¿cómo está, señor? Eso me lo enseñó su papá, el papá de él a mí. ¿Por qué? Porque el pastor Junior también siempre se refería a su papá como señor. Buenos días, señor. Y era su papá, nunca le decía, mire papá, no. Cuando estaban hablando de la iglesia y del trabajo, señor. Y a nosotros así nos inculcaron. Yo tengo esa costumbre. Entonces, mire, señor, le dije, la llanta está pacha y no lo podía dejar ahí. Sí, pero y que, señor, ¿y cómo vamos a hacer si tenemos que ir? Y claro, la gente se abusa de la autoridad. La gente abusa de la autoridad. Pero nosotros tenemos que saber discernir que cuando tenemos un tipo de este problema, y si usted tiene mecha corta, y si usted tiene algún tipo de carácter un poco incendiario, que rapidito lo sacan de cuadro y rapidito le dan fuego, hermano, va a tener la mala suerte, porque no le puedo llamar otra cosa, de siempre toparse con gente que lo va a querer humillar. Y mire, es bien, mire, uno quiere humillarlos a ellos. Uno quiere ofenderlos a ellos, pero vive Jehová
que cuando usted se queda callado y se humilla, fíjese que Dios lo bendice a uno, fíjese. Uno se va con la cólera, va. Es que le hubiera dicho tal cosa, es que le pusiera el dedo, va. Mire, Dios lo va a recompensar cuando usted demuestra que usted no es una persona grosera ni pedante, que sean ellos pedantes y groseros, pero usted como un hijo de Dios demuestre humildad, porque cuando somos humildes, ¿sabe qué pasa cuando somos humildes? Demostramos el carácter de Cristo, que era manso y humilde. Entonces lo más lindo de una persona cristiana es cuando muestra humildad en su vida. Cuando usted presenta soberbia, dice la palabra de Dios que a los soberbios Dios lo resiste, al soberbio Dios lo abate. Es decir, cuando dice que lo abate, quiere decir que lo bota, lo puede hacer caer. Y yo no quiero que Dios me haga caer a mí, que me haga humillarme a mí. Yo prefiero ser humilde y reconocer cuando yo tengo la autoridad de enfrente. Entonces, ¿por qué debemos de someternos? Mire lo que dice ahí, punto y coma dice. Porque no hay autoridad, mire el énfasis, diga conmigo no hay. O sea, toda autoridad humana, dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Mire el énfasis, y las que hay por Dios han sido, qué tremendo, hermano. Es decir, Dios ha establecido el principio de autoridad para que personas puedan llegar a ese orden. Entonces, ¿por qué tengo yo que someterme? Porque yo tengo que respetar el orden de Dios. ¿Por qué tengo que someterme a mi jefe? ¿Por qué tengo que someterme a mi esposo? ¿Por qué tengo que someterme a mis padres? Porque Dios ha establecido un orden. Y cuando yo reconozco ese orden, yo soy bendecido a través de ese orden. Y le voy a decir algo. He aprendido que si usted no aprende a someterse a los principios de Dios, usted no puede prosperar. Perdóneme que se lo diga. Aquí hay muchas vidas estancadas, hombres y mujeres estancados en la vida, en la economía, en el crecimiento, solo por un problema. Usted no puede crecer en el mundo si usted no cumple los principios de Dios. Y si Dios dice que hay que respetar y someternos a las autoridades que Él ha establecido, pues entonces tenemos que someternos. Aquí en la iglesia hay muchas personas que no entienden esas cosas, no respetan la autoridad espiritual. Y esto, hermanos, es algo tremendo. Mire, le voy a contar. Nuestro fundador, nuestro pastor, tuvo un gran pleito, y lo digo públicamente porque todos lo saben, con el pastor, con uno de los pastores de una iglesia grande de aquí de Ilopango. Y fíjese que el pastor del tabernáculo de avivamiento tuvo un consejero que se llama el pastor Joe Rosa, creo que se llama, que se me olvida, pero le dijo, ellos querían construir el templo y habían ahorrado plata, habían ahorrado mucho dinero, pero no podían levantar, no podían hacer, porque había como un Joe Padilla, se llama el pastor. Y entonces el pastor Joe Padilla habló con el pastor Rivas y le dice, pastor, le dice, quiero solo que hacerlo pensar en algo. ¿Quién lo graduó a usted como pastor? El hermano Toby. ¿Quién le dio el respaldo para que construyera el primer templo? El hermano Toby. Y mire, le hago una pregunta, y entonces ¿por qué está peleando con él? ¿Por qué no le pide perdón? ¿Por qué no le pide disculpas? Quizás Dios eso es lo que quiere que usted haga. Y yo, mire, desconozco cómo fue que lo hizo, pero el pastor fundador sí yo estaba ahí cuando él nos contó, nos dijo, mañana voy a ir a desayunar con el pastor Rivas y quieren que platiquemos. Está bien, pero ese día él solo dijo que iba a ir a desayunar con ellos. Sin embargo, yo me quedé con aquella porque yo sabía que eran enemigos, yo sabía que no se trataban bien, con respeto, porque públicamente habían dicho cosas. Pues fue a los 2 días que nos tocó ir a cenar con el pastor,
bien me acuerdo que estábamos ahí comiendo en un Burger King y le preguntamos, porque todo el mundo, mire pastor, ¿y qué pasó? No, el pastor Rivas me pidió disculpas, yo le dije que no tenía nada que pedirme disculpas y pues que todo estaba bien, o sea, se habían dicho cosas, pero recordemos la autoridad. ¿Quién es el que te hizo crecer? ¿Quién es el que te enseñó a ser pastor? ¿Quién es el que te enseñó los principios? ¿Quién es el que te mandó? ¿Quién es el que te apoyó? ¿Quién te dio la cobertura? Entonces el pastor reconoció eso y mire, ese edificio no vale menos de 4 millones de dólares. ¿Y quién ha construido un templo así después de él? Hay otro más allá en Santa Elena, pero templos así grandes y maravillosos, usted no los va a ver. Pero uno dice, ¿y cómo? Es que a veces Dios te lleva a reconocer tu error. Entonces, yo le hago una pregunta. ¿Será que usted está peleado no con el pastor, sino que está peleado quizás con su papá? ¿Está peleado usted con su jefe? ¿Está resentido usted con alguien? Y mire, y tal vez usted no quiere hablar con esa persona. Y quizás usted no quiere darle la bendición a esa persona. A mí ya me ha pasado que gente ha venido y me ha dicho, pastor, yo le quiero pedir su bendición. A mí y a este pastor yo lo respeto porque ha sido el único que ha tenido valor. Ha sido el único que ha tenido valor. Porque normalmente la gente cuando está hablando cosas de uno y le gusta hablar y decir, pero valor de decir las cosas en la cara no tiene. Pero ese pastor sí tuvo valor y me dice, pastor, yo me voy a ir de la iglesia. Ajá, le digo, ¿y qué vas a ir a hacer? No, voy a ir a hacer esto, voy a ir a servir a tal lugar. Pero quiero una cosa, me dijo. ¿Qué querés? Que ore por mí y por mi esposa. Y yo, hermano, se lo digo de todo corazón. Yo no quería porque yo decía, este ha sido así, ha sido un poco rebeldón, ha sido acá. Pero sabe perfectamente que si yo no oro por él, quizás Dios no lo va a bendecir. Y fíjese que con mal gusto o buen gusto, pero yo dije, no le puedo negar la bendición porque me la está pidiendo. No le puedo negar orar por él porque no es algo malo, es algo bueno lo que está pidiendo. Entonces estuvimos en una oficina, vino su esposa, vino él y oramos juntos y oramos, Señor, bendice a tu siervo, bendice a tu... Se fue, le ha ido muy bien. Dios lo ha prosperado. Pero ¿cuál es el punto? Reconocer la autoridad. Reconocer que hay personas que Dios las ha establecido para que ordenen este sistema que tenemos humano y que no podemos andar. Hay personas que solamente se pelean con un pastor y se van de la iglesia y ya no, y se van bajo maldición. Hay personas que se van de un matrimonio, se separan, se divorcian y si te conocí no me acuerdo de vos y se van y caen en maldición. ¿Por qué? Porque Dios te está requiriendo que vayas y pidas disculpas y digas, mira, yo la regué, hombre, perdóname, sí me divorcié, sí hice esto. Pero muchas veces hasta que viene el juicio, hasta ahí reconocemos que ha sido una violación de la autoridad que Dios ha establecido. Entonces, ¿por qué tenemos que someternos a las autoridades establecidas por Dios? Desde el presidente hasta los padres de familia. Porque no hay autoridad que no esté establecida por Dios. Todas han sido puestas por Dios. Vuelvo a repetir la parte B del 1. Mire lo que dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. La palabra tazo es Dios las ha sembrado, las ha mantenido. Y por lo tanto no podemos pelearnos con la autoridad. No podemos pelearnos con la autoridad. Ahora, veamos el verso 2, que es aquel que resiste a la autoridad. Aquel que dice, no, yo no quiero, a mí no me gusta. Mira el verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Mire qué interesante. Primero, dos palabras. Dice, el que se opone y el que resiste. La palabra oposición, antitazo. Y quiere decir el que se pone en orden de batalla. ¿Cuántas personas se ponen en orden de batalla con sus padres? ¿Cuántos jóvenes aquí le han faltado respeto a sus propios padres? Que han querido hasta golpear a sus papás. ¿Cuántas personas se ponen en orden de batalla? Mire la palabra antitazo
quiere decir ponerse en orden de batalla y ponerse con las armas en contra de esa persona. Mire, no se necesita hacer una acción, con solo que tu corazón no se doblegue a esa persona. Posiblemente usted está cometiendo un grave error y le están dando una orden, pero del corazón usted está odiando a esa persona. No necesita usted rebelarse, con solo que usted lo tenga en el corazón. Dios ya lo ve y sabe. Mire lo que dice el versículo: el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. O sea, ¿con quién estás peleando? Con Dios estás peleando. Con Dios estás peleando. Mire, ya hago un llamado a los hombres que tratan mal a sus esposas. Jamás su esposa se va a someter a usted si usted la maltrata. Usted es el culpable. Si su mujer toda la vida que, mire, pastor, yo le digo una cosa, ella no hace caso, mire, usted perdió la autoridad. ¿Cuántos hombres aquí han perdido la autoridad por sus adulterios? ¿Cuántos hombres aquí han perdido la autoridad por sus infidelidades, por sus mentiras? Porque maltratan a la mujer y no le dan, ni tan siquiera la mantienen, ni tan siquiera a sus hijos les dan de comer. ¿Cómo querés que la esposa humildemente diga: sí, esposo, yo siento que tú eres un hombre de Dios? No eres un hombre de Dios si no le das de comer a tu familia. No eres un hombre de Dios si maltratas a tu esposa. Y entonces la pregunta es: ¿por qué no prospera mi familia? ¿Por qué no prospera mi finanza? ¿Por qué mi familia no prospera? Es sencillo: porque el orden de Dios está invertido. Hay muchos hogares donde la bendición de Dios no llega. ¿Por qué? Porque el que manda en la casa no es el varón, es la mujer. Y si, ojo, si la mujer manda bien, está bueno que la mujer mande. Pero cuando la mujer manda y maltrata al varón, porque aquí vino un hermano hace unos 3 meses, pastor, mi mujer me dijo, y confesó, con cuchillo lo amenazaba. Dice que en la última pelea que tuvieron, le arrancó la camisa, él salió huyendo porque él quería huir y entonces la señora tenía el cuchillo y lo quería meter y él alcanzó a escaparse y la camisa se la arrancó. ¿A qué varón aquí? Mira, aquí hay varones que los han dejado chulones peleando con la mujer. Yo no estoy mintiendo. Dígame usted que lo primero que la mujer agarra el cuello, hasta rota le dejan la camisa. Usted no es de las que les pegaba al marido, ¿eh? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Y viene el varón y me dice: pastor, tuve que ponerle medida. Está bueno. O sea que ahora la mujer no se le puede acercar. Gracias a Dios por las medidas cautelares del juez. Y sabe que la jueza le dijo: los felicito, le dijo, porque pocos varones tienen valor de venir a denunciar. O sea, esa no pero lo que yo digo es: ¿qué nos hace llegar hasta esas situaciones ridículas, absurdas? O sea, la falta de respeto que cometemos en la casa, hombre, hasta ahí nos ha llevado a ser ridículos, pues, porque tenemos que andar ante los tribunales poniéndole el dedo a la mujer, poniéndole el dedo al varón. ¿Por qué? Porque hemos invertido el orden de Dios. La Biblia dice que la cabeza del matrimonio es el Señor. Y la Biblia dice que Dios ha delegado al hombre para ser cabeza también de su mujer. Y la Biblia dice que la mujer tiene que estar sujeta a su marido. Y la Biblia dice que el marido debe ganarse esa sujeción. Y aquí hay noviazgos que ya la chica, ni casados están, y la chica ya le quita el sueldo. Y la chica ya lo maltrata. No, hombre, no te cases ahí, papá. Va mal. El orden tiene que establecerse. Pero mire, ¿cuándo tiene que dominar una mujer? ¿Cuándo tiene que la mujer tener autoridad? Uno, si el esposo es un irresponsable que no vive en la casa, usted asuma la autoridad. Dos, si su marido pasa por cuestiones de drogas, alcoholismo, pues por cualquier razón él no tiene capacidad de estar en autoridad en la casa. Y tres, si lógicamente esa persona no está sustentando, usted tiene que tomar las riendas. Pero la mujer tiene que ser sabia. La mujer tiene que ser sabia. Nunca le metas veneno a los hijos diciendo: es que mira tu tata cómo nos tiene. Es que mira tu papá nunca nos da de comer.
Es que mira, tu papá nunca trae. Eso es enfermar el corazón de los hijos. Y eso no es correcto, hermana. Aunque él sea el peor de los hombres, aunque sea el peor, no le meta veneno a sus hijos, porque eso se paga caro. Porque ese veneno que usted le metió a sus hijos para con su padre, ese veneno los va a matar a ellos. Es bien duro. Toda la basura que le metemos a los hijos de los papás es que mira, tu nana, tu mamá es aquí, tu mamá es allá, y usted tira la basura. Pero toda esa basura se le va a regresar a usted y va a destruir a ella o a él o al niño. Lo va a destruir. O sea, usted lo hace para que se enoje con el papá. No, lo que hace es provocar en el niño o en el adolescente una autodestrucción que lo termina matando. Lo termina metiéndolo en drogas, lo termina metiendo en situaciones difíciles. Entonces, tenemos que entender que el orden divino no lo podemos alterar. Pelear en contra de la autoridad, romper el orden divino en la familia no es correcto. Romper el orden en la sociedad tampoco. O sea, Dios no quiere que nosotros pasemos de protesta en protesta. Dios quiere que sepamos someternos a la autoridad que Dios establece. Fíjese que, pastor, un ejemplo, y se lo digo porque esto está en un libro que yo leí hace mucho tiempo, el libro Autoridad Espiritual de Watchman Nee. Es un librito delgadito, bien sencillo. ¿En qué momento los cristianos? Porque Pablo no lo dice, y esa es una de las críticas de este pasaje, que Pablo no dice qué hacer cuando la autoridad no funciona. Porque en este caso, en el caso del 1 y el 2, las autoridades son competentes. Entonces Pablo dice, si son competentes, sométanse. Pero ¿qué pasa cuando la autoridad está mandándonos a cometer una violación o un abuso? Mire, yo recuerdo cuando, con el respeto de mis papás, ¿verdad? Y con el respeto y el cariño que les tengo, pero cuando tal vez mi papá no era alcohólico, no era cristiano, y nos mandaban a comprar cervezas. Entonces, tiene un hijo que ir a comprar las cervezas de su papá, y todavía mi papá me daba una bolsa así como de costal, como para que no se viera. Pero el problema es que la gente no es que ve, sino que oye el chilín de las botellas, ¿verdad? Entonces, ay, don fulano manda a comprar cerveza. Eso era antes, oye, no, y por eso hay enlatadas, por eso hoy pasa a la Puma, usted pasa a cualquiera y usted compra sin que le haga chilín, ¿verdad? Entonces, pero mi papá le decía, pero yo me acuerdo que cuando ya yo tuve una edad, mi papá ya no me mandaba a mí. Mi papá ya no me mandaba, o sea, ya respetaba. Entonces, o sea, yo no puedo mandar a mis hijos a comprarme cervezas. Y si mis hijos ven eso en mí, ellos pueden desobedecerme. Si un marido alcohólico que no provee nada para la casa llega gritándole a la mujer y le viene diciendo, mira, te exijo, ¿verdad? Te exijo, y a poderle poner el orden, con todo el respeto, si la autoridad está drogado, si está alcoholizado, usted puede parar. Porque la Biblia nos enseña que las parteras, cuando nació Moisés, no obedecieron la orden de Faraón, que les dijo que mataran a todos los niños varones. Porque muchas veces la autoridad va a ser una autoridad impía y queriendo hacer que el cristiano haga algo impío también. No es así, hermano. Miren, con el respeto de un amigo mío, que yo lo respeto como pastor, un día él me pidió a mí, porque él no se podía parar, hacerme un gran favor, anda a comprarme una botella de vino al supermercado. Yo le dije, pastor, yo le respeto mucho a usted, les respeto en gran manera, pero eso no lo voy a hacerle. No lo voy a hacer, discúlpeme. Y él ya vio cómo resolver. Pero me ha tocado también amigos pastores que quieren que le respete a su amante. Y yo le digo, mira, yo no voy a compartir con ella. O sea, resolver tus problemas, arregla tus cosas con tu mujer, con tu esposa, ordena tu vida, ve cómo hermano, yo te voy a respetar, pero yo no te puedo andar dando cobertura para poder que la gente sepa que yo soy tapadera de tu adulterio. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer, perdóname, no lo voy a hacer. Y hay muchas cosas que la autoridad nos dice, pero nosotros no tenemos por qué cumplirla si violamos la ley de Dios. Entonces, pastor, ¿qué se hace cuando
cuando la autoridad nos manda a hacer algo en contra de nuestra voluntad y que es ilícito, no se hace. No se hace y punto. Porque usted está por sobre todas las cosas sometido a una autoridad más alta, que es la autoridad de Dios. Y por lo tanto tenemos que aprender a que cuando la autoridad falla para guiarnos y orientarnos, pues entonces sometámonos a la autoridad de Dios. A mí me pasó alguien, me pidió un soborno. Y yo, pues, con el respeto que esa persona se merece, yo le dije, discúlpeme, no lo voy a hacer. Porque yo hasta este momento de usted solo había visto el respeto. Pero ya que usted venga y me dice que necesita dinero, no lo voy a hacer. O sea, hay personas que la autoridad la ocupan para dañar. Y si a usted Dios lo ha puesto en una posición de autoridad, si usted es padre, madre, si usted es maestro, si usted es jefe, no use la autoridad, porque hay jefes que solo queriendo tener relaciones sexuales con sus dependientes. Y hay jefes que en las ventas, más que todo en el mayoreo, ahí están los jefes supervisores y quieren acostarse con impulsadoras, con vendedoras. ¿Y por qué pues? ¿Por qué vas a estar agarrando tu posición para venir a acostarte con cualquier chica que viene? Eso en las maquilas, eso era común. Yo tengo un amigo que da testimonio de haberse enfermado de VIH, porque él era supervisor en la maquila y se acostaba con toda la chica que llegaba nueva y él se acostaba con ella. ¿Por qué te pasó esto? Porque nunca respeté. Y claro, ya con el VIH se convirtió al evangelio, Dios lo sanó. Pero hay lugares donde eso es pan de cada día, donde que si la chica no se acuesta con el jefe, si la chica no se acuesta en la empresa, entonces no hay superación, no hay ascensos. Eso no se tiene que hacer. Y de un jefe cristiano, de un pastor, de un líder que se quiera meter con gente del ministerio, eso no debe pasar. Eso no es de Dios. Hay que respetar la iglesia, hay que respetar la empresa, hay que respetar el vecindario y hay que respetar toda área, porque las autoridades han sido puestas por Dios. Tanto el que manda como el que se somete, todos debemos de entender que estamos sometidos a una autoridad más grande, que es la autoridad de nuestro Señor. No se meta en problemas, no abuse de la autoridad, no abuse de la autoridad. Vea lo que dice el verso 2, de modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Lo que dice esa palabra, acarrea condenación, crina lemsotai, quiere decir acarrea juicio. Este juicio es de dos formas. Si usted viola la ley, lo van a zampar preso, pero también las va a pagar. O sea, Dios actúa en el juicio jurídico, pero también uno las paga, hermanos, por violar las leyes. O sea, no ser deshonesto, no pagarle a la gente su salario, no tener inscritas a las personas en el seguro social, el hacer que personas, hermano, todo eso se paga. ¿Usted cree que esas cosas no traen consecuencias? Mire, todo lo que usted le robe a un empleado, Dios se lo va a sacar por otro lado. Y eso implica indemnizaciones, vacaciones. Todo lo que usted le quita a un empleado, usted lo va a pagar. Si usted no paga impuestos, si usted evade impuestos, todo eso trae una consecuencia jurídica, pero también trae una consecuencia espiritual. Y uno lo ve porque uno llega a los penales y uno dice, mire pastor, fíjese que todos los que están metidos en el penal, toditos, están de acuerdo con algo. Y están de acuerdo con el hecho de que algo debe. Y eso hay que pagarlo. Entonces, hay personas que están metidas en el penal de forma injusta. Esa gente pues está pagando consecuencias que no les corresponden. Pero aquellos que se han cometido delitos, entonces, ¿cómo los va a premiar? ¿Cómo los va a tener fuera si están castigados? Están castigados. ¿Cómo los van a tratar bien? ¿Cómo les van a dar comida buena? No pueden ser premiados, porque muchos de ellos atormentaron a la sociedad, mataron gente, asesinaron personas, dejaron sin comer a muchos, dejaron huérfanos a las familias. Entonces,
van a pagar las consecuencias. Porque está establecido. ¿Qué está establecido? Que vas a pagar la condenación. Y mire lo que dice el versículo: acarrean condenación para sí mismos, para ellos mismos. Ellos mismos se lo buscaron. Acarrean condenación para sí mismos. No hay para dónde. Te castiga la ley humana y te castiga la ley de Dios. No hay para dónde. Ahora, 3 y 4, y con eso cerramos. ¿Para qué están las autoridades? Porque los magistrados, la palabra aquí está hablando de gobernantes, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. ¿Por qué está escribiendo eso Pablo? Porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, ¿correcto? ¿Por qué? Porque usted no tiene por qué tenerle miedo a la autoridad si usted anda haciendo las cosas correctas. Entonces usted se preguntará, pastor, ¿y entonces para qué están las autoridades? Mire lo que dice: sino al malo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las autoridades están para ordenar a aquellos que andan haciendo perversidades. Mire, oiga bien, si las autoridades no existieran, mucha gente aquí vivieran en un desastre de vida. Y fíjese, ponga atención, mire, la autoridad no solamente es el gobierno, la autoridad no solamente son los padres de familia. Mire, ¿cuántas personas aquí han ido a prestar dinero y no han pagado? Semejante irresponsable. ¿Y usted cree que no lo van a castigar? Es que mira, en Estados Unidos tú tienes tu récord, y si tú vas cuidando tu récord, te van dando tu hipoteca sobre tu casa, tu crédito va aumentando y cada vez te premian. ¿Por qué? Porque la autoridad está no solamente para premiar al bueno, sino que también está para castigar al malo. Entonces, a mí me pasó hace poco. Yo les he contado que yo por mucho tiempo, pues yo no tuve crédito, a mí nadie me daba crédito, me metí, mire, el sistema me castigó y yo le estaba aconsejando a un amigo que está metido en una deuda el lunes: hermano, mira, te voy a decir algo, o sea, te lo digo con toda sinceridad, no perdas tu crédito. Si perdés tu crédito, oye, perdiste un montón de años ya. Y entonces, ¿por qué? Fíjate que ya el sistema financiero, yo tengo créditos con los bancos, o sea, eso ya lo mejoré, pero había un banco con el que yo no había arreglado, que era el Banco Agrícola. Y mira, y fue necesario que abriera una cuenta porque me van a depositar un dinero todos los meses ahí. Bueno, entonces cuando fui a querer abrir, no, mi pasado me persigue, no se lo podemos abrir, me dijo, su pasado lo persigue. Entonces vengo yo, ¿y por qué? Porque usted en el año, aquí aparece que debe $5,000. Yo nunca he debido tanto en el Banco Agrícola. Mire, vaya al edificio rojo, a un edificio rojo. Pues sí, allá está por la Olímpica, me dijo. Es el centro financiero de ellos. Allá humildemente el pastor, ¿verdad? El hombre de Dios, el que se somete a las autoridades. Me fui ahí, bueno, entré, subí, cuarta planta, bien me acuerdo, y me dice la señora: ¿qué viene? A arreglar una deuda que tengo, le digo yo. Entonces, y subí. Me senté con el muchacho que me atendió y me dice: usted tiene una deuda de $5,000. Yo ya sabía que eso eran los intereses, pero ¿qué sucede? Yo ya sabía que me estaban cobrando de más, yo ya lo sabía, y ya sabía también que esos créditos son saneados, porque los bancos sanean los créditos, inmediatamente usted no paga, en la contabilidad ellos tienen que pagar eso, o sea, ya está pagado. Pero él me decía: es que usted debe, yo me sentía libre, yo no me sentía que debía, pero ahí viene la humildad. Sí, debo $5,000, le dije. Sí, debo $5,000. Pero mire, me dijo, le vamos a hacer un arreglo. Ay, en la carreta, dije yo, pero bueno, y yo eso es lo que estaba esperando, por eso fui. Entonces va a pagar de los 5,000 solo 700. Excelente, vaya, qué bueno, ahí ya me alegré. Pero tiene que pagarlos de un solo. No, ahí no, le dije yo, ya no. ¿Cómo me lo puede dar por susto? Le dije. Mire, me dijo,
no le puedo hacer más que solo 3 pagos. Vaya, pues deme 3 pagos. ¿Y cuándo voy a pagar? La primera cuota la va a pagar el 25 de tal mes. 3 veces. Pero tiene que pagar, me dijo. Mira, le dije yo, mire, le digo, con todo respeto, yo ya ni pelo tengo, le digo. Cuando yo tuve esa deuda, ¿sabe cuántos años tenía? 24, le digo. Tengo 44. Ya no estoy jugando en la vida. Soy hombre de familia, tengo hijos, tengo hijas, soy pastor y tengo trabajo. Ya no estafo a la gente. Eso le estaba queriendo decir. Vaya, está bien, me dijo. Entonces le vamos a dar la oportunidad. ¿Cuántas veces por cosas tan insignificantes te tienen por un mañoso? O por un estafador o por un mentiroso. Hay que tener la capacidad de ir a arreglar, hombre. Hay que tener la capacidad de dar la cara. ¿Por qué razón? Porque por eso es que el pueblo evangélico está desprestigiado. Porque no entienden que la autoridad no es para hacerles daño, la autoridad es para hacerles bien. Y cuando usted tiene la disposición de decir, mire, yo no tengo pisto, pero puedo pagar, cuando tenga lo voy a pagar, pues entonces usted es bendecido porque Dios le va a ayudar. Pero si toda la vida deja una deuda tirada y paga la otra y la otra no, no se puede. Con esas deshonestidades nunca vamos a tener el respeto ni de Dios ni de las autoridades. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que usted no puede administrar lo que Dios le da. Y hay mucha gente en la iglesia que no pueden administrar lo que Dios les ha dado. Y es rico cuando uno puede decir, vaya, hoy ya, yo sé que me va a costar 700 pesos este chiste, pero ya no le voy a deber a nadie en el sistema financiero. Y hace poco, con eso compramos esta pantalla. Me mandan, usted tiene aprobado $1,700 para pedir lo que quiera. Eso es cuando te premian. ¿Y por qué te premian? Porque pagas bien, porque pagas al día. Pero un cristiano ni puede tener deudas con el Estado, ni puede ser revolucionario con el gobierno, ni puede tampoco ser deshonesto, que agarra y presta y no paga. Tenemos que pagar, tenemos que ser responsables. Yo sé que esta parte del sermón no les gusta, pero ¿sabe qué? Se los digo, ¿sabe por qué? Porque hasta Dios quiere que nosotros ordenemos esas partes para ser bendecidos. Así que no se moleste ni se enoje. Ordénese. Pague el seguro, pague la AFP. Usted va para anciano. Y ya cuando usted está con sus años, nadie le quiere ya ayudar. Ahorita mismo, en esta semana, 3 personas que yo conozco han sacado ya su jubilación. Y ahí están tranquilos. ¿Y qué está haciendo, hermano? Ay, aquí paso, pastor. Fíjate que con mi esposo, porque los dos se jubilaron. En la mañana amanece bien helado y no nos queremos despertar, no nos queremos levantar. Pues sí, cuántos años en la gran viajadera a San Salvador, que a las 4 de la mañana para San Salvador, y esa desgracia de ir en el tráfico 2 horas, eso no es vida. Y ya cuando uno trabajó, tiene su ahorrito y puede quedarse echándose una dormidita hasta las 9 de la mañana y después levantarse, echarse su huevito estrellado, su frijolito, su pancito, y usted está tranquilo porque ya no trabaja, porque sus hijos lo mantienen. Nadie dice amén, porque nadie lo mantiene. Semejantes holgazanes, haraganes, que ya tienen 30 años y lo sigue manteniendo su tata. Haraganes. Esa es una vida de fantasía, que a saber si va a llegar, pero oremos que sí llegue. Pero ¿qué les quiero decir? Vea por qué están las leyes. Verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿A quién es el que castiga la ley? Al que hace lo malo. ¿Y yo por qué voy a tener que tener miedo a la autoridad si no ando metido en malos pasos? Pero vea, ahora mire lo personal. Diga conmigo lo personal. Eso Pablo cambia su forma de escribir y se va a lo personal y le dice directamente a usted y a mí en esta noche: ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, ¿qué nos dice? Si usted quiere que lo alabe las autoridades, porque es bien achicado cuando le está cobrando un cristiano, o cuando alguien le está diciendo, mira, vos le debes a fulano y es cristiano. Es bien triste. Pero sabe, si usted quiere alabanza de las autoridades, tiene que saber que todo mundo pone los ojos en un hijo de Dios. No solamente el vecindario, lo ponen las autoridades, lo ponen las leyes. Todo mundo quiere ver si nosotros vamos a vivir conforme al evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, respetemos la autoridad,
sometámonos a las autoridades, pero sepamos perfectamente que si violamos el orden de Dios, vamos a caer en un desorden en nuestra vida. ¿Qué nos toca si hemos caído en un desorden, pastor? Pues esforcémonos, levantémonos y arreglemos nuestra vida, porque gracias a Dios Él nos da la oportunidad de ordenar lo que hemos dejado en desorden. Si usted ha dejado algo que no ha arreglado en el pasado, o hoy mismo está en desorden, pídale a Dios y dígale: Señor, dame la capacidad de ordenar mi vida, porque yo quiero ser agradable a ti y ser agradable a todo el mundo que sepa que yo soy un hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. En esta tarde te bendecimos. Oramos por aquellos que no conocen a Jesús, que no conocen al Señor. Habrán personas que no conocen a Cristo y que necesitan recibir a Cristo en su corazón. Venga a los pies del Señor. Dios quiere salvar su vida. Dios quiere salvar su alma hoy. Dios es un Dios poderoso que nos da el poder y la autoridad de ordenar las cosas que han quedado mal en nuestra vida. Si usted, como yo, tiene y quiere la capacidad de ordenar esas cosas, pídale al Señor y dígale: Señor, ayúdame a ordenar. Ayúdame a ordenar mi pasado. Ayúdame a ordenar mi presente. Ayúdame a ordenar mi vida. Que no haya en mi corazón algo que obstaculice esa bendición de Dios. Si usted lo que tiene que ordenar es su casa, es su familia, por diferentes razones, porque en su casa no hay orden, yo le invito a que le pida al Señor y le diga: Señor, ayúdame a ordenar mi casa, ayúdame a ordenar mi hogar, ayúdame a ordenar a mis hijos, a ser un hombre y una mujer más ordenados para ser agradables a tus ojos. Danos tu bendición, transfórmanos. Vamos a cantar una alabanza. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. A cada instante, hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Padre, sabemos que es difícil tomar decisiones, pero sabemos, bendito Dios, que tú quieres que tengamos una vida de orden. Oramos en esta noche por aquellos hogares donde no hay orden. Oramos por aquellas vidas donde no hay orden. Oramos por las familias aquí representadas que están diciendo: Señor, necesito aprender a ser cabeza de mi casa. Necesito aprender a ser más disciplinado en mis finanzas. Pero en esta noche nos humillamos y reconocemos que hemos fallado. Y le pedimos a Dios que nos dé carácter y disciplina para poner orden en nuestros hogares, en nuestras finanzas y en las partes de nuestra vida que no hay corrección. Si tu corazón está en desorden y necesitas recibir la bendición de Dios, dile a Dios en esta noche: Señor, ayúdame a ordenar mi corazón, mis sentimientos. Dame una oportunidad para cambiar y tener algo mejor de parte tuya, Señor. Bendícenos, transfórmanos, Señor. Oramos que bendigas nuestras familias, que restaure nuestros hogares, y oramos para que nos des tu sabiduría para llevar una vida más agradable a ti. Te damos las gracias. Llévanos en paz, protégenos de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios les bendiga a todos, que le lleve en paz sus vidas. Recuerde someterse a la autoridad de Dios. Que Dios les bendiga a todos, que Dios los guarde en el regreso a casa.